Cuando, por ejemplo, te estés preguntando, bueno, ¿para qué sirve tener un tiempo universal, general y absoluto? ¿Para qué? ¿Cierto? Cuando alguien puede estar diciendo, simplemente utilicemos la teoría de la relatividad con sus problemas, sus paradojas y demás, recuerda, por ejemplo, esta ventaja tan útil que implica la teoría del tiempo absoluto. Mira lo que yo le pregunto a ChatGPT. Las ecuaciones de Lorentz, le preguntamos sobre las ecuaciones de Lorentz. O sea, estas ecuaciones son las que permiten entender el comportamiento de los fenómenos entre distintos marcos de referencia, es decir, que si solo hubiera un solo marco de referencia general, no tendría sentido usarlas. ¿Qué es lo que yo le estoy preguntando acá a ChatGPT? Como para la teoría de la relatividad, el tiempo y el espacio son relativos, son supuestamente relativos y no absolutos, hay que estar cambiando entre marcos de referencia los análisis que hacemos sobre el tiempo y el espacio. Pero estos cambios, para hacer estos cambios, hay que implicar ecuaciones para hacerlos. Entonces, lo que generaría o lo que implica simplemente asumir un solo marco de referencia general para analizar el tiempo y el espacio, que ya he dicho que es lo más factible, porque si hay una equivalencia proporcional absoluta entre marcos de referencia, lo más lógico, no por capricho, es utilizar un solo marco, lo que nos va a llevar a sostener un tiempo universal, general y absoluto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos ese marco de referencia general, ¿qué es lo que nos responde entonces ChatGPT? Nos dice, si tenemos ese marco, nos dice exactamente, miremos acá, exactamente, las ecuaciones de Lorentz tiene sentido y utilidad únicamente en un contexto donde existen múltiples marcos de referencia que se mueven entre sí a velocidades relativas significativas, especialmente cercanas a la velocidad de la luz. Estas ecuaciones son la herramienta que permite conectar cómo un mismo fenómeno físico es observado desde diferentes marcos. Si existiera, dice el mismo ChatGPT, si existiera un único marco de referencia general y absoluto, que es lo que sostiene mi teoría, no habría necesidad de transformaciones porque todo se mediría y describiría con base en ese marco único. En ese caso, las mediciones de tiempo y espacio y movimiento serían las mismas para todos los observadores y los efectos relativistas como la dilatación del tiempo o la contracción de longitudes no aparecerían. Recordemos que estos temas yo los he analizado ya cómo quedan en ese único marco de referencia general y quedan con toda lógica, con toda claridad y no implican las paradojas que sí tiene sostener que el tiempo sea relativo. No traen todos los problemas que ya hemos visto con el tiempo relativo. Sin embargo, en el universo tal como lo entendemos actualmente, claro, y esto es cierto, no existe un marco de referencia absoluto, ¿cierto? Esta es la situación de la física actual, esa situación problemática que yo te he contado que digamos sostiene diferentes marcos de referencia. Es decir, que considera que el tiempo sí es relativo, aunque tenga paradojas, aunque eso implique un problema o problemas serios importantes para el mismo funcionamiento del tiempo y espacio, incluso para facilitar los análisis de los mismos físicos. La relatividad especial establece que las leyes de la física son las mismas en todos los marcos inerciales y que no hay uno privilegiado. Esto hace que las transformaciones de Lorentz sean fundamentales para describir la realidad desde cualquier perspectiva relativa. Entonces sí, si solo hubiera un marco de referencia general, estas ecuaciones perderían sentido
porque no habría necesidad de traducir las observaciones de un marco a otro. Esto es algo en lo que he venido insistiendo una y otra vez. Leamos este último renglón y esta es una ventaja tremenda que genera el sostener simplemente un marco de referencia general, marco de referencia que pone al tiempo como absoluto y universal, porque si hay una equivalencia proporcional absoluta entre marcos de referencia, no hay necesidad de estar traduciendo entre marcos de referencia, no hay necesidad de emplear estas ecuaciones de Lorentz que vendrían a sumar más enredo a los análisis del tiempo y el espacio. Dice, entonces sí, dice ChatGPT, si solo hubiera un solo marco de referencia general, estas ecuaciones perderían sentido porque no habría necesidad de traducir las observaciones de un marco a otro. Y si tú te pones a ver los videos que yo he venido analizando, muestro la situación tan clara y tan fácil en la que queda el tiempo y el espacio cuando lo analizamos desde un solo marco de referencia. ¿Por qué? Porque desde un solo marco de referencia ya no tenemos que estar diciendo bueno, yo como estoy corriendo, normal o más rápido o más lento, o desde cuál marco de referencia, cómo voy más rápido o más lento, sino que simplemente desde un solo marco de referencia uno dice yo voy normal, pero la luz o la velocidad de la luz, por ejemplo, iría mucho más rápido que yo. Así simplemente queda el análisis con un marco de referencia. No empezar a decir, no, es que la luz desde su marco de referencia es como aquella que estaría yendo normal y nosotros estaríamos yendo lentos, pero es que si analizamos el tiempo y el espacio desde mi situación, yo soy el que voy normal y la luz va rápido, como este cambio, ¿cierto? Ese enredo que genera la relatividad, no, es que eso depende, no, es que no podemos establecer la diferencia entre pasado, presente y futuro, ¿cierto? Entonces para jugar con todos esos marcos de referencia hay que aplicar estas ecuaciones de Lorentz, ¿cierto? Complejizando y enredando más la comprensión del tiempo y el espacio. En cambio, con el uso de un solo marco de referencia, ¿qué nos está diciendo ChatGPT? Que si solo hubiera un marco de referencia general, estas ecuaciones de Lorentz perderían sentido porque no habría necesidad de traducir las observaciones de un marco a otro. Miremos que no simplemente aceptar que el tiempo es absoluto es como, aceptemos que el tiempo es absoluto y ya. No, es que eso tiene implicaciones teóricas. Por ejemplo, ¿qué está mostrando? Asumir que el tiempo es absoluto, asumir que el tiempo es general, hace que ya no tengamos que utilizar ecuaciones extra, ecuaciones innecesarias, como las ecuaciones de Lorentz, que se estarían utilizando para lidiar con el enredo de que el tiempo es relativo y que es ese cambio entre marcos de referencia, asunto innecesario, asunto inútil que ya hemos visto si simplemente utilizamos uno general, porque hay una equivalencia proporcional entre esos otros marcos de referencia y por tanto no tiene sentido ni viabilidad utilizar estas ecuaciones o seguirlas utilizando. Entonces miremos qué interesante resulta acá el conocimiento. Y si tú ves mis videos, entiendes de manera sencilla cómo es que queda o cómo es que funciona un solo marco de referencia general. Así que mira que sí tiene ventajas el asumir que el tiempo es absoluto. No solamente facilita la comprensión del tiempo y el espacio, sino que mira que sale de ecuaciones que vendrían a ser innecesarias, o sea, desgaste que están asumiendo los físicos que se les puede evitar y permite que más personas se acerquen a la física porque le estamos ofreciendo un terreno más comprensible sin tantas ecuaciones y sin tantas fórmulas y queda espacio para meditar, para analizar otros asuntos. Así que mira qué interesante lo que sale de mi teoría o de mi propuesta cuando asumimos que el tiempo y el espacio son absolutos y no relativos, porque ya vimos las paradojas que genera asumir que el tiempo sea relativo. Si el tiempo es relativo es un asunto insostenible. Entonces mira, estas ecuaciones de Lorentz las vamos a poder dejar de lado, van a resultar inútiles
con esta propuesta del tiempo absoluto que mejora y facilita la comprensión del tiempo y del espacio.